Vamos a grabar. Y aquí. Bueno, entonces la clase pasada, ¿cierto? Nosotros vimos, bueno, la primera clase hablamos de la economía de intercambio y también hablamos de las propiedades del bienestar. Entonces vimos lo que era el primer y el segundo teorema del bienestar. Básicamente probamos que un equilibrio competitivo es Pareto óptimo en el primer teorema y en el segundo probamos que una alocación que es Pareto óptima puede ser sostenida como un equilibrio competitivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hablar acerca de propiedades respecto a la existencia de los equilibrios competitivos y la unicidad. ¿Ok? Entonces, para esto nos vamos a enfocar en las economías de intercambio puro. ¿Ok? Entonces, acuérdense que en las economías de intercambio puros no hay firmas, hay solamente agentes consumidores y los agentes consumidores, para recordar el modelo, los agentes consumidores van a escoger un consumption vector, ¿cierto? Tienen preferencia sobre el conjunto de consumption vector y van a tener una dotación inicial, ¿ok? Entonces, aquí cuando nosotros vamos a hablar de la existencia, lo vamos a hacer en un modelo general, un poquito más general que la caja de Edgeworth. Entonces, para recordar en este contexto que es un equilibrio, entonces un equilibrio, acuérdense que va a ser siempre una asignación de consumption. Entonces, en este caso va a ser un vector que va a especificar cuánto consume cada agente de cada bien, ¿ok? Y un vector de precio. Entonces, el vector de precio, por ejemplo, si tenemos L mayúscula bienes, va a ser un vector con L componentes. Y vamos a decir que este vector de esta alocación y este vector de precio va a constituir un equilibrio warlasiano si solo si se cumplen estas dos condiciones. Primero, X y estrella para cada agente va a ser la demanda de función warlasiana. O sea, básicamente esto viene del problema de maximización del consumidor, maximización de utilidad, sujeto a una restricción presupuestaria, y la segunda condición que se tiene que satisfacer, ¿cierto?, es que los mercados se limpian. ¿Ok? Para esto nosotros vamos a introducir algo nuevo para hablar acerca de la existencia. ¿Ok? Entonces, para probar existencia, nosotros vamos a definir algo que se llama la función de exceso de demanda. ¿Ok? Primero vamos a definir una función de exceso de demanda para cada agente I de la economía. Entonces la función de la demanda va a ser lo que se demanda, ¿ok?, para cada agente I menos la dotación inicial. ¿Ok? Noten que si esto es positivo, significa que lo que se demanda es más que lo de la dotación inicial. Si esto es negativo, lo que se demanda es menor que la dotación inicial que tiene la gente. ¿Ok? Y de nuevo, esto es muy importante, que esta función XY viene del problema del consumidor, lo que se demanda, la demanda warlasiano-marshalliana, como ustedes tienen que haber visto en la primera parte. Y una vez que definimos esta función de exceso de demanda para cada agente I, vamos a definir una función que se llama la función de exceso de demanda agregada, ¿ok? Que básicamente vamos a sumar sobre todos los agentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir respecto a esta función de demanda? Les voy a dar unos remarks, ¿ok? Si las preferencias son estrictamente monótonas, ¿ok?, esto sería como equivalente a decir que la función de utilidad de la gente es estrictamente creciente. Entonces, en cualquier equilibrio warlasiano que nosotros vamos a observar, tiene que ser que los precios son estrictamente positivos. ¿Por qué ese tiene que ser el caso? Porque si hubiese algún bien que tiene un precio cero, entonces los consumidores demandarían una cantidad unbounded, ¿cierto? Por lo tanto, esto es importante, nosotros vamos a asumir
de ahora en adelante que las preferencias son estrictamente monótonas, de forma equivalente sería que la función de utilidad es estrictamente creciente. Ahora, si la función es, si las preferencias son estrictamente monótonas, entonces vamos a decir que un vector de precio es un equilibrio warlasiano, si solo si todos los mercados se limpian. ¿Ok? ¿Eso qué sería equivalente si nosotros utilizamos esta función de demanda, que esta función de agregar exceso de demanda? Podemos tener un sistema de ecuaciones, ¿ok? Se lo definimos en función de los bienes. Definimos el del componente L, ¿cierto? Entonces podemos definir un sistema de ecuaciones que va a tener L ecuaciones y L incógnitas que satisfacen esta propiedad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para probar la existencia? Para probar la existencia, nosotros vamos a estudiar cuáles son las propiedades que tiene este sistema de ecuaciones. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades que va a tener esta función de exceso de demanda? Acá tenemos una proposición. Entonces, primero supongamos que para cada agente I vamos a tener el consumption set, ¿cierto? Que acuérdense, como ahí L viene, va a ser un vector de L componente. Y vamos a suponer de que las preferencias son continuas, estrictamente convexas y estrictamente monótonas. ¿Qué significa eso, cierto? Como va a significar que la función de utilidad va a ser continua, va a ser creciente y va a ser convexa, o cuasi cóncava, perdón, cóncava o cuasi cóncava. Además, vamos a suponer, cierto, que cada agente tiene una cantidad positiva, estrictamente positiva de cada bien, ¿ok? Yo les voy a decir en la parte de la prueba por qué este supuesto es importante. Pero vamos a suponer de que cada agente tiene una cantidad positiva, estrictamente positiva, de cada bien de la economía, como dotación inicial. Si todas estas condiciones se cumplen, entonces la función de demanda agregada, Z de P, ¿ok? Va a satisfacer las siguientes propiedades. Bueno, primero noten que esto va a ser estrictamente positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto era estrictamente monótono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta función de exceso de demanda? Va a ser primero continua, ¿ok? Va a ser homogénea de grado cero. Se va a satisfacer lo que se llama el Warlow's Law, ¿ok? Que básicamente, acuérdense que esto es la dotación inicial menos, perdón, la demanda menos, lo que se demanda menos la dotación inicial, ¿ok? Eso básicamente, lo que se gasta va a ser igual a lo que se tiene de riqueza. También vamos a tener una condición que nos va a dar un bound. O sea, básicamente va a decir de que la función de exceso de demanda para cada bien L va a estar acotada por abajo, ¿cierto? Por algún número finito. O sea, perdón, va a estar acotada abajo, va a estar acotada abajo por algún arbitrario S, ¿ok? Y por último vamos a asumir de que, o sea, perdón, se va a cumplir de que si tomamos una secuencia de precios PN, ¿cierto? Que tiende a P, se va a cumplir esta condición. Les voy a explicar en un minuto qué significa esto, ¿ok? Entonces, con estas propiedades lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la existencia del equilibrio competitivo. Para todas estas propiedades, de la 1 a la 4, estas siguen directamente de las propiedades de las demandas marshallianas, ¿cierto? O sea, ustedes vieron propiedades en la primera parte del curso, la teoría del consumidor, que cuando el consumidor maximiza utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, la función de demanda que resulta desde ese problema, ¿cierto? Va a cumplir ciertas propiedades. Usando esas propiedades, nosotros vamos a cumplir de que esas propiedades implican estas otras propiedades para la función de demanda. Ahora, ¿qué significa la última propiedad? Perdón, lo voy a ver en la otra slide. Entonces, ¿qué hay aquí importante? Importante lo que podemos decir respecto al Warlow's Law, ¿ok? Básicamente, con esta propiedad lo que estamos diciendo es que cuando nosotros estamos mirando los mercados a un equilibrio competitivo y estamos analizando la definición de que los mercados se limpian, basta con establecer o pedir o imponer que
si hay L bienes, que L-1 bienes, que el mercado de L-1 bienes se limpia, ¿ok? No necesito chequear los L, sino que L-1. ¿Por qué? Básicamente, como sabemos, como las preferencias son estrictamente monótonas, si el precio es estrictamente positivo, ¿ok? Y supongamos que todos los mercados se limpian hasta L-1, entonces, como sabemos por el Warlas Law, se va a satisfacer esta igualdad, y como PL es igual a 0, entonces tiene que ser de que el último mercado se limpie. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar respecto a la última propiedad? ¿Qué es lo que está diciendo la última propiedad? Estamos diciendo que a medida que algunos precios se vayan a 0, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es interesante, porque si el precio se va a 0, significa que la riqueza también se está yendo a 0, ¿cierto? Porque la riqueza que tienen los agentes para comprar es la dotación inicial por el precio. Si el precio se va a 0, entonces la riqueza también se va a 0. Entonces, lo que está diciendo la última propiedad es que cuando los precios se van a 0, no todos, ¿cierto? Sí, porque el vector es distinto de 0, tiene que ser que la riqueza de algún consumidor no se va a 0, ¿ok? Y como los agentes tienen preferencias estrictamente monótonas, tiene que ser de que va a demandar una cantidad unbounded de alguno de los bienes. ¿Ok? Básicamente eso. O sea, es como que tiene que haber alguien que la riqueza no se le está yendo a 0. ¿Ok? Y por lo tanto esa persona sí va a demandar una cantidad unbounded del bien. Entonces, usando estas propiedades, lo que podemos hacer nosotros es probar la existencia del equilibrio competitivo. Entonces, para hacer eso, primero les voy a dar como una intuición de la prueba. ¿Ok? Entonces, consideremos el caso que vimos primero del Edgewood Box. Entonces, consideremos que hay solamente, consideremos solamente la parte del Edgewood Box, pero respecto a restringamos la cantidad de bienes que hay en el mercado. ¿Ok? Entonces, supongamos que hay dos bienes. Y lo que queremos encontrar es un equilibrio warlasiano de vectores, ¿cierto? Tal que se limpian los mercados, que la función de exceso de demanda es 0. Entonces nosotros ya vimos que, o ya les mencioné anteriormente, que nosotros sin pérdida de generalidad podemos normalizar el precio del bien 2 a 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función de demanda es homogénea de grado 0. Eso significa que multiplicar por algún alfa positivo el precio, ¿cierto? No cambia la función de demanda. ¿Ok? Entonces, lo que también sabemos es que Z de P por P es igual a 0 para cualquier P, ¿cierto? Y esto es por el Warlas Law. Entonces, lo que podemos hacer ahora nosotros es definir, ¿cierto? La función de exceso de demanda del bien 1 como función del precio del bien 1 y del precio del bien 2, que ya lo normalizamos a 1 y que queremos que esto sea igual a 0. Entonces, gráficamente, esto es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Ok? Esto de aquí, si ustedes, bueno, si acá estoy tomando cualquier función arbitraria, ¿cierto? Que Z1 va a cumplir, pero esta va a ser la función de demanda para el bien 1 en función del precio del bien 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esta función? Básicamente que va a ser continua. ¿Ok? Y si se fijan, va a cruzar el eje X, P1, ¿cierto? Entonces aquí básicamente este es el punto donde está el equilibrio. En este punto la función de demanda tiene valor 0. La función de exceso de demanda tiene valor 0. Y si se fijan va a haber una parte de la función de demanda que va a ir por arriba, ¿cierto? Que va a ser positiva. O sea, acá lo que se demanda es mayor que los bienes que hay. ¿Ok? Fíjense que esto es a nivel agregado de la economía, ¿ok? Si estamos mirando el mercado para el bien 1, en particular acá. Y va a cruzar el eje X, ¿cierto? Y va a poder tomar un valor negativo. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros, lo que se busca hacer de cierta forma, ¿ok? Encontrar el punto donde esta función cruza el eje X. Después vamos a ver que esta función puede cruzar muchas veces el eje X,
lo que significa que existe multiplicidad del equilibrio. En este caso particular, existe un único equilibrio. Entonces ahora tratemos de entender por qué se va a dar este caso de que puede estar positiva y cuándo puede ser negativa la función de demanda. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Cuando uno de los bienes se convierte más barato, ¿cierto? O sea, voy a tomar el límite como pensando cuando estoy muy cerca de P0, P1, 0, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, cuando uno está muy cerca del P1 está muy cerca de 0, ¿cierto? Porque acuérdense que P2 lo normalizamos a 1. Entonces, el bien 1 se convierte mucho más barato en términos relativos que el bien 2, ¿cierto? Entonces va a pasar que, como vimos aquí, si estoy muy cerca, esta función de demanda va a ser positivo. Ahora, ¿por qué va a ser ese el caso? Y esto directamente va a seguir de las condiciones de la función de demanda 4 y 5, ¿ok? De estas dos condiciones de aquí. Entonces, intuitivamente, ¿por qué pasaría eso? Ok, entonces supongan que nosotros escojan algún P1 que es muy pequeño, que está muy cerca de 0. Entonces la condición 5 va a implicar que como P se está acercando a 0, ¿cierto? Tiene que ser el caso de que Z1 o Z2 demande una cantidad muy grande, ¿no? Cuando cuando uno de los bienes está muy cerca de 0. Entonces, como forma para contradicción, supongamos que sabemos que uno de los dos bienes, la demanda va a ser muy, muy grande. Supongamos que acá lo que está pasando, ¿cierto? Es que el Z1 va a ser muy grande, ¿cierto? Pero supongamos por contradicción que no, que va a ser el Z2. Entonces, si fuera el Z2, ¿cierto? Entonces tendríamos que Z2 va a ser muy grande, ¿ok? Pero si Z2 es muy grande, entonces la condición 4 implicaría que el Z1 está bounded por abajo, ¿cierto? Por algún Z. Entonces, si eso fuese verdad, si el Z2 es muy grande y el P1 está bounded, entonces nosotros violaríamos la condición de el Warlash Law, por lo que es como es una contradicción, ¿cierto? Entonces tiene que ser el caso de que Z1 es muy grande. ¿Ok? O sea, básicamente que mientras más yo me acerco a 0, ¿cierto? En este gráfico, esto se hace cada vez más grande, ¿cierto? O sea, más positivo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer la prueba? Bueno, este es el statement, ¿cierto? Acerca de la existencia del equilibrio Warlasiano. Entonces, supongamos que tenemos una función ZP que está definida, bueno, como ya vimos sobre los vectores, y que satisface las condiciones que mencioné recién, que son del 1 al 5. Entonces, el sistema de ecuaciones, tal que el exceso de demanda igual a 0, tiene una solución. ¿Ok? Por lo tanto, un equilibrio wallaciano va a existir en esta economía de intercambio puro, ¿cierto? Donde se tiene que satisfacer, ¿cierto? Que todos los agentes tienen una cantidad positiva de endowment de cada bien, ¿cierto? Y que para cada consumidor las preferencias son continuas, convexas y estrictamente monótonas. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en que se va a probar este teorema? Entonces, aquí vamos a usar un teorema matemático respecto a los puntos fijos. ¿Ok? Entonces, en lugar de mirar que el vector de precio que resuelve este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Tal que la función de exceso de demanda igual a 0, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una correspondencia, un map, ¿cierto? Esto se llama PSI, creo, ¿sí? Que toma los precios desde el par precio-demanda a el par precio-demanda. Entonces, después vamos a probar de que este mapa, ¿cierto? Va a estar definido de tal forma que va a ser un punto fijo y vamos a probar también que es un equilibrio warlasiano
y por estos teoremas del punto fijo, ¿cierto? Se prueba de que el punto fijo existe, por lo tanto el equilibrio existe. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a hacer en 5 pasos. Primero, para la prueba, ¿cierto? Entonces, acuérdense, como les dije antes, ¿cierto? Que para los equilibrios wallacianos, ¿cierto? Lo que importa son los precios relativos. Por lo tanto, nosotros podemos normalizar sin pérdida de generalidad, ¿ok? Anteriormente lo que yo hacía era normalizar el precio igual a 1, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a definir un simplex, ¿ok? Entonces vamos a suponer que los precios están, la suma de los precios está normalizada a 1, ¿ok? Entonces vamos a definir este triángulo que va a ser todos los precios, ¿cierto?, que pertenecen a RL positivo, ¿cierto?, tal que la suma de todos los precios, bueno, esto debería ser L mayúscula, es igual a 1. ¿Ok? Entonces estamos normalizando la suma. Básicamente a este se le llama el simplex de precios. Primero normalizamos los precios. En el paso 2 nosotros queremos encontrar propiedades sobre la demanda agregada. ¿Ok? Entonces, primero lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Acuérdense que la demanda agregada es la suma de las demandas individuales, ¿ok? Y nosotros lo que queremos, ¿cierto? Es que la demanda individual marshalliana de cada agente sea upper hemicontinua en los precios. Básicamente lo que vamos a querer hacer es cumplir las condiciones tal que las condiciones de este teorema se satisfacen, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos una correspondencia, ¿ok? Una correspondencia tal que es compacta y no vacía para todo Q. Entonces, y supongamos que tenemos una función continua f y consideremos un problema de maximización tal que el max de f de x sujeto a la restricción sobre la correspondencia, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esto es bien similar al problema del consumidor, ¿no? Maximizamos la utilidad sujeto a alguna restricción, ¿cierto? Que en este caso la restricción sería maximizar utilidad sujeto a el budget constraint, ¿cierto? Entonces el maximizer va a ser upper hemicontinuous, ¿ok? Entonces nosotros queremos usar este teorema. ¿Cuál es el problema? El problema es que para nosotros el budget set no es compacto en los boundaries de los precios, ¿cierto? O sea, algunos precios se pueden ir a 0, ¿no? Entonces ahí se pierde que va a ser compacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para arreglar eso, porque fíjense que aquí una de las cosas que se pide es que la correspondencia sea compacta. Entonces lo que vamos a hacer un truquito, ¿cierto? Y vamos a compactibilizar el set. Entonces para eso vamos a definir un set, este set arbitrario, ¿ok? Este set T que va a ser el set de X, ¿cierto? Acuérdense que esto es para cada agente Y, ¿ok? Tal que el X va a estar bounded por arriba, ¿cierto? Por 2 veces la endowment. Entonces ahora podemos escribir el problema de maximización, reescribir el problema de maximización del consumidor. Entonces, olvídense de este arc, ¿cierto? Miremos este problema. Entonces, básicamente lo que vamos a decir es maximizar la función de utilidad, ¿cierto?, del agente Y, sujeto a esta nueva restricción, ¿ok? Que en vez de ser solamente el budget constraint, es la intersección de estos dos sets, por lo tanto, esa nueva set va a satisfacer que es compacto, ¿ok? Y por lo tanto, usando el teorema, ¿cierto? Vamos a tener de que el Armax, ¿cierto? Porque esta es la solución. O sea, lo que se demanda, esta correspondencia va a satisfacer que es non-empty y upper hemicontinuous. Bueno, más aún, esto de aquí se puede probar de que va a ser convex value, ¿cierto? Porque la función de utilidad es cóncava. ¿Por qué es cóncava? Porque las preferencias son convexas. Ahora, ¿por qué esta observación de aquí les explica por qué el precio tiene, por qué la endowment inicial tiene que ser estrictamente positiva? Básicamente porque si ese no fuera el caso para algún L, entonces el budget set cumpliría que no es continuo. ¿Ok? Entonces, es importante que se satisfaga la propiedad de que
todas las dotaciones sean estrictamente positivas. Entonces, finalmente, una vez, ¿cierto?, que nosotros sabemos que las demandas individuales, o sea, como forma, lo que hicimos aquí, ¿cierto?, tenemos una maximización de utilidad en el problema típico del consumidor sujeto a la restricción presupuestaria. El problema con la restricción presupuestaria es que no es compacto, ¿cierto?, porque en los boundaries de los precios, ¿cierto?, cuando se van a 1 a 0, en algunos casos. Por lo tanto, lo que hicimos fue dar un ser arbitrario, ¿cierto? Después satisfacemos que la nueva restricción, la nueva set de restricción, ¿cierto?, va a satisfacer que es compacto. Por lo tanto, sabemos que las demandas individuales son upper continuous. Entonces, ahora vamos a definir una correspondencia de demanda agregada. ¿Ok? Entonces, como nosotros sabemos, dado lo que pasa con las demandas individuales, vamos a tener de que esta correspondencia va a ser non-empty, convex value y upper continua en los precios. ¿Ok? ¿Por qué queremos esta upper continuidad? Porque eso nos va a servir para el teorema del punto fijo, para el teorema de Kakutani. Ahora, este paso 3, bueno, este paso 3 básicamente es un truco, ¿ok? Porque acuérdense que lo que nosotros queremos es una correspondencia que vaya de XP a XP, ¿cierto? Básicamente acá nosotros lo que hicimos fue definir una correspondencia de X, de demanda. Entonces ahora lo que queremos hacer es definir una correspondencia de precios. Entonces acá esto es como un truquito que se incorpora un jugador que se llama como el jugador de precios. Entonces vamos a asumir que hay alguien en la economía que explícitamente está escogiendo los precios. Entonces vamos a definir esta correspondencia P, ¿cierto? ¿Que qué va a ser? Va a ser, bueno, este es el argmax, ¿cierto? Entonces es la solución, pero básicamente vamos a decir que está maximizando, ¿qué es esto? La demanda agregada por el precio. O sea, el costo de la demanda agregada. Y este jugador de precios va a escoger un nuevo precio para maximizar el valor de la demanda agregada, ¿ok? Y esta correspondencia va a ser non-empty, convex value y upper continuous. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el paso 4? Entonces, en el paso 4, ¿cierto? Nosotros vamos a definir una función, una correspondencia psi o phi. No me acuerdo cómo se llama. Ok, vamos a definir esta correspondencia que va a ser igual al par del pi, ¿cierto? Que esto es el precio, y esto es el d, que es la x, ¿no? Entonces esta correspondencia va desde precio x hasta del par precio x al par precio x. Y como vamos a usar el teorema de Kakutani, nosotros sabemos que esta correspondencia va a ser upper m continuous también y non-empty. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Kakutani? El teorema de Kakutani dice que podemos tomar, supongamos, un set que es convexo, cerrado y bounded, y supongamos que hay una correspondencia que es convexa, convex value, non-empty y upper m continuous. Entonces va a existir un punto fijo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Como la correspondencia satisface todas esas propiedades, vamos a tener de que un punto fijo existe. ¿Ok? Hasta aquí nosotros probamos que el punto fijo existe, por lo tanto el equilibrio wallaciano existe. O sea, no, de hecho aquí probamos que existe este punto fijo. Lo que vamos a hacer ahora es probar de que ese punto fijo corresponde a un equilibrio wallaciano. ¿Ok? ¿Y cuáles son las condiciones de lo que se tiene que cumplir en un equilibrio wallaciano? Primero se tiene que cumplir de que el X y estrella, ¿cierto? Es parte del problema de maximización del consumidor. Significa que si el consumidor maximiza utilidad y que esto es feasible, ¿cierto? En el budget set. Y segundo, tenemos que probar de que los mercados se limpian. Entonces partamos por la parte 1. Entonces, como forma de resumen, ¿qué es lo que hicimos aquí? Antes de seguir,
construimos, ¿cierto? O sea, nosotros nos aseguramos de que vamos a tener la existencia de un punto fijo, y ahora vamos a probar de que ese punto fijo satisface las condiciones del equilibrio competitivo. Entonces, como les mencioné, lo que queremos probar es esto, ¿cierto? Queremos probar que para cada agente el XY estrella pertenece al problema de maximización, o una solución al problema de maximización. Entonces, primero, notemos que esto se satisface, ¿cierto? Que básicamente esto viene por el budget constraint, ¿no? Que lo que se demanda no puede ser mayor que lo que del WALS que se tiene. Y además sabemos que este P pertenece a esta correspondencia, ¿cierto? A este set. Y eso lo sabemos por definición. Entonces, se va a cumplir esta desigualdad aquí, ¿no? Donde sabemos que, bueno, esta parte viene de el budget, ¿no? Y esta parte de aquí viene la definición de problema de optimización, porque acuérdense que esta correspondencia lo que está haciendo es que está eligiendo el máximo de esto, ¿no? Entonces, para P estrella siempre va a ser mayor aquí que este, ¿no? Porque estamos eligiendo el P estrella que maximiza. Entonces, esto implica que esta desigualdad se satisface, ¿no? Que se satisface esto, si sumamos sobre I, y que, bueno, esto sigue lo multiplicamos por 2, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa básicamente de que el X estrella está en la intersección de este set, ¿no? Porque satisface esto. Ok. Entonces, de acá nosotros vamos a decir de que XY estrella pertenece a esta función de maximización. ¿Por qué? Entonces, supongamos por contradicción de que no, ¿ok? De que hay un X que pertenece al budget, ¿ok? O sea, que es feasible, tal que esto no se cumple, ¿no? Que U de I de X va a ser mayor que U de I de X estrella. Entonces, tomemos un lambda pequeño. Nosotros sabemos de que este XY estrella pertenece a esta set, entonces supongamos que hay un lambda tal que la combinación convexa también pertenece a este set, y por la definición de concavidad tendríamos que esto es mayor, ¿cierto? Lo que contradice el hecho de que XY estrella pertenece a pertenece a esta solución, ¿ok? Por lo tanto, ahí hay una contradicción. Y por último, hay que mostrar de que los mercados se limpian, ¿ok? Entonces nosotros ya sabemos que esta desigualdad se cumple. Entonces acá de nuevo, como por contradicción, supongamos que no se cumple para algún bien L, entonces tiene que pasar ahí que el precio del bien sea igual a 0, ¿cierto? Porque tenemos esta restricción de acá. Y luego podemos llegar a una contradicción cuando vemos los mercados que se limpian. ¿Ok? Entonces, básicamente, acá lo que hicimos es mostrar que, primero lo que es importante, ¿cierto? Es que nosotros definimos esta función de exceso de demanda. Ustedes pueden probar formalmente que esta función de exceso de demanda satisface estas condiciones de la 1 a la 5 que yo nombré anteriormente. La mayoría de esas propiedades van a venir de las propiedades de las funciones de demanda marshallianas que vienen del problema del consumidor. ¿Ok? Entonces, si esta función de exceso de demanda satisface las condiciones 1 a 5, entonces va a haber una solución para este sistema. ¿Ok? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante son las assumptions que tenemos, ¿cierto? Que primero, las dotaciones iniciales de cada... Acá fíjense que cada agente tiene que recibir una cantidad estricta de cada bien, y suponemos que las preferencias de los consumidores satisfacen esto, ¿cierto? Que básicamente la función de utilidad, dado que las preferencias satisfacen esto, la función de utilidad va a ser continua, cóncava o cuasi cóncava y estrictamente creciente.
Entonces, usando eso, ¿cierto? Lo que hicimos fue definir este mapa, definir esta correspondencia, ¿cierto? Que va desde el par precio-asignación al precio-asignación. Nos aseguramos de que cumple las propiedades para poder usar el teorema de Kakutani y el punto fijo, ¿cierto? Probamos de que el punto fijo existe y luego chequeamos de que ese punto fijo satisface las condiciones de la definición de equilibrio competitivo. Entonces el equilibrio existe, ¿ok? Ah, entonces ya vimos que el equilibrio existe. Ahora les voy a hablar un poco, bueno, voy a terminar súper rápido. Vamos a hablar un poco de la unicidad, ¿ok? Entonces, nosotros nos gustaría saber, ya sabemos que el equilibrio existe, ahora nos gustaría saber si ese equilibrio es único. Y si no es único, ¿cuántos equilibrios van a existir? ¿Ok? Entonces, en general, nosotros podemos tener muchos equilibrios Warlasianos, ¿ok? Para distintas especificaciones de preferencia y de endowment. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de ciertos casos particulares donde se pueden dar la unicidad de equilibrio. Primero, hablemos un poco de lo que significa Global Uniqueness, ¿ok? Para esto les traje a forma de, ¿cómo se llama? Para hacerlo un poquito más intuitivo, un ejemplo particular, ¿ok? Entonces, acá supongamos que tenemos, sigamos con las economías de intercambio y supongamos que tenemos dos bienes y dos consumidores y que la función de utilidades para el consumidor 1 es esta y la función de utilidad para el consumidor 2 es esta. Supongamos que las dotaciones iniciales son este omega 1, omega 2, tal que R es igual a esto. ¿Ok? Entonces lo que ustedes pueden hacer ahí, ¿cierto? Es para cada agente maximizar utilidad sujeto a la restricción presupuestaria y van a obtener lo que son las demandas marshallianas, ¿cierto? Que esto es lo que se demanda del bien 1 por el agente 1, del bien 2 para el agente 2 y similar para el, perdón, bien 1 agente 1, bien 2 agente 1 y aquí para el agente 2, similarmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora, cierto? Teniendo estas demandas marshallianas, lo que podemos hacer es normalizar el precio a 1 y definir lo que es la función agregada de la demanda, ¿cierto? Como ya les mencioné en la parte anterior, como las preferencias sí son estrictamente monótonas, lo que nosotros podemos hacer es normalizar el precio del bien 2 y solamente mirar qué es lo que está pasando con el bien 1, ¿cierto? E imponer que los mercados se limpian solamente con el bien 1. Entonces, si nosotros ahora graficamos esta curva, va a ser de esta forma, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, lo que está pasando aquí es que la curva está cruzando el eje X más de una vez, ¿cierto? O sea, en particular, tenemos que la cruz aquí y la cruz aquí, ¿ok? Por lo tanto, en este caso existen tres equilibrios, ¿no? Porque la función de exceso de demanda es igual a 0 en 3 puntos. Bueno, este 1 debería estar un poquito más acá, pero la función del exceso de demanda toma valor 0, ¿cierto? En P1 igual 1 medio, P1 igual 1 y P1 igual 2. ¿Ok? Entonces, fíjese que en el normal de las economías lo que pasa es que vamos a tener multiplicidad de equilibrio. ¿Ok? ¿Por qué a veces teniendo multiplicidad es un problema, ¿cierto? Porque si nosotros queremos hacer estática comparativa y decir, ok, supongamos que la economía tiene una dotación inicial de X, ¿qué pasa si yo aumento la dotación inicial más 2? ¿Qué es lo que va a pasar con los equilibrios? Entonces, a veces lo que nosotros queremos saber es tener propiedades como de unicidad y además saber cómo se van a mover esos equilibrios cuando nosotros cambiamos las primitivas. Bueno, acá también puede ser de que no haya equilibrio, ¿ok? O sea,
va a depender exactamente de ciertas propiedades de la economía. Entonces nosotros, bueno, al final vamos a hablar de qué propiedades, por ejemplo, pueden asegurar la unicidad. ¿Ok? Entonces fíjense que en este caso el número de equilibrios, que eso es importante, es finito. ¿Ok? En este ejemplo particular. Entonces, como les decía, como que hay mucho esfuerzo en economía para identificar las condiciones para no tener multiplicidad y tener uniqueness, de equilibrio. Y bueno, después vamos a hablar que una de esas condiciones va a ser el Gross Substitutes Property, que también, al igual que antes, vamos a definir propiedades sobre la función de exceso de demanda, tal que vamos a ver unicidad de los equilibrios. Otro concepto que se puede usar, entonces fíjese que este tiene que ver con Global Uniqueness, es como miramos el problema completo de la economía, ¿ok? Hay otra cosa que se llama el Local Uniqueness, que básicamente nosotros vamos a mirar un vecindario alrededor del equilibrio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una economía que tiene múltiples equilibrios wallacianos. Entonces, puede ser el caso de que ese equilibrio sea localmente único. ¿Qué significa eso? Significa que no hay otro equilibrio wallaciano en una distancia pequeña, ¿ok? Del equilibrio que estamos mirando. De hecho, en la mayoría de las economías vamos a tener que los equilibrios wallacianos son localmente únicos. ¿Y qué significa eso? Que en general los equilibrios wallacianos son finitos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Tendríamos un equilibrio que es localmente único, localmente único, localmente único. ¿Cuál sería un ejemplo? Perdón, lo había puesto acá. ¿Cuál sería un ejemplo donde los equilibrios no son localmente únicos? Sería el ejemplo donde tenemos un intervalo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un equilibrio no va a ser localmente único si existe un vector de precios P, si el precio P es el límite de una secuencia de equilibrio. ¿Ok? ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, pueden tomar una función donde la función de exceso de la demanda toma valor 0 para un intervalo de precio. Entonces, por ejemplo, gráficamente aquí. Este es el ejemplo donde la economía tiene un equilibrio wallaciano que no es localmente único. Entonces, por ejemplo, aquí hay un intervalo, ¿cierto? Este intervalo P estrella, ¿cierto? Donde la función de demanda toma valor 0 para para un intervalo de P. Entonces, aquí si se fijan, yo tomo cualquier P que está en este intervalo y va a existir un P lo suficientemente cerca que también es un equilibrio competitivo. Ok. Ok, entonces vimos lo que tenemos los equilibrios que son globalmente únicos, que es cuando existe multiplicidad, ¿cierto? O sea, si nosotros miramos la economía sin ninguna restricción, van a existir varios puntos donde la función de exceso de demanda es igual a 0. Después tenemos el concepto de local uniqueness, ¿cierto? Donde, por ejemplo, aquí se satisface el local uniqueness y aquí no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar un P lo suficientemente cerca tal que también va a ser un precio de equilibrio. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a poder asegurar de que una economía tiene unicidad? Si miramos lo que se llama las economías con gross substitutes. Entonces, ¿cuál va a ser la definición? Vamos a decir de que dos commodities son gross substitutes si un incremento en el precio de un bien K incrementa la demanda por el bien L. Si se fijan, esto es bien similar a los bienes sustitutos, ¿no? Si los bienes son sustitutos o tienen algún grado de sustituibilidad, entonces cuando el bien por ejemplo, el precio del bien 1 aumenta, la demanda del otro bien sustituto aumenta, ¿cierto? Entonces lo que vamos a decir es como definición que una demanda marshalliana XP satisface la propiedad de sustituto, ¿cierto? Neto, parece que es esto, o bruto,
Si nosotros tomamos un P y un P', tal que en este P', ¿cierto? El precio del bien K es mayor, suponemos que el precio del bien L se mantiene igual, entonces la demanda del bien L va a aumentar, ¿ok? Fíjense que aquí la definición yo lo puse estricto, pero puede ser mayor o igual, ¿ok? Entonces, como forma de remark, fíjense que si la demanda marshalliana satisface, bueno, esto para todos los agentes, ¿no? Si la demanda marshalliana satisface esta propiedad de gross substitutes, entonces la demanda agregada también va a tener la propiedad de gross substitutes. Entonces, básicamente, ¿qué dice el teorema de la unicidad? Dice que si la función de demanda agregada ZP satisface esta condición de gross substitutes, entonces la economía va a tener a lo más un Warlashian equilibrio, donde ZP va a ser igual a 0, ¿cierto? O sea, básicamente la curva de la demanda agregada va a cruzar el eje X solamente una vez. Y bueno, aquí dice at most, ¿cierto? Porque si las propiedades que nosotros vimos anteriormente del 1 al 5 no se satisfacen, entonces no necesariamente existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros tuviéramos un caso donde se satisfacen todas las propiedades de la función de exceso de demanda, más esta propiedad de graph substitutes, entonces sabemos que la economía va a tener un equilibrio, ¿cierto? Que el equilibrio existe y que el equilibrio es único. Entonces, ¿por qué esto es bueno? ¿Ok? ¿Por qué necesariamente nosotros queremos esta unicidad? Ok, la unicidad es buena por distintas razones. ¿Ok? Porque en definitiva, por ejemplo, a veces cuando se quieren hacer cosas de policy o se quiere entender el mercado, nosotros sabemos, por ejemplo, que, no sé, piensen en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces nosotros observamos en la vida real, ¿cierto? Observamos, por ejemplo, precios de salario, esos son los precios por el labor, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer cosas para entender policy, por ejemplo, decimos, mira, supongamos que se aumenta el salario mínimo, supongamos que se ponen restricciones al despido, etcétera. Nosotros queremos saber cuál va a ser el nuevo equilibrio, ¿ok? Si nosotros tenemos multiplicidad de equilibrio, muchas veces nosotros no sabemos en qué equilibrio estamos parados, ¿ok? O sea, pueden tomar una economía y puede ser de que esa economía, como una la modelo, ¿cierto? Tiene un montón de equilibrios, pero nosotros no sabemos cuál es el equilibrio que está ocurriendo en la práctica, ¿no? O sea, el que estamos observando básicamente. Entonces, si después nosotros queremos cambiar cosas de la primitiva y ver dónde va a estar el nuevo equilibrio, necesitamos saber básicamente en qué equilibrio estamos, ¿no? Por eso la unicidad es algo tan valioso, porque básicamente si hay un único equilibrio, entonces cuando nosotros queremos hacer análisis de policy, sabemos que estamos saltando de ese equilibrio al nuevo. Si no, sería sumamente difícil asegurar desde qué equilibrio nos estamos moviendo hacia dónde, cuando hay multiplicidad. Entonces, por eso es como tan importante la unicidad cuando nosotros hacemos cosas de estática comparativa. Entonces, lo bueno de estas economías de growth substitutes es que cualquier precio que aumenta o que cambia el exceso de la demanda del bien K va a cambiar el precio, el nuevo precio de equilibrio. ¿Ok? Entonces acá les traje un ejemplo. Entonces supongamos, por ejemplo, que tenemos dos bienes. Está el bien 1, supongamos que es un bien normal para todos los agentes, y normalicemos el precio del bien 2. Si consideramos, supongamos que aumentamos la dotación inicial del bien 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a encontrar un nuevo equilibrio. Entonces, básicamente, esto es lo que yo le estaba diciendo. Supongamos que nosotros tenemos una función de exceso de demanda del bien 1 que es con una única solución. Solamente cruza el eje X una vez. Entonces, lo que va a pasar generalmente es que esta curva se va a desplazar, ¿cierto? Pero lo bueno es que se va a desplazar de nuevo en un único equilibrio. Entonces, nosotros sabemos en particular que nos estamos moviendo desde este punto a este punto P1 estrella estrella. ¿Ok?
Entonces, lo valioso de esta economía es que básicamente nosotros podemos asegurar, cuando hacemos estática comparativa, desde qué equilibrio nos movemos y hasta qué equilibrio vamos a llegar. Lo que no se puede hacer, como les dije, cuando nosotros tenemos multiplicidad, o es más difícil que la gente crea desde dónde nos estamos moviendo hacia dónde nos estamos moviendo. ¿Ok? Entonces hoy día, bueno, como no hubo preguntas, terminé sorpresivamente temprano. La clase del miércoles vamos a empezar con el tópico de teoría de juego. ¿Ok? Yo les voy a subir ahora cuáles son los capítulos del Mascolel que yo estoy usando para la parte de equilibrio general. Y para la parte de teoría de juego voy a usar este libro. Creo que lo pueden encontrar online. Creo que está, si está lo voy a subir para que tengan las notas. Y también pueden usar el Mascolel, pero me parece que este es es más organizado. ¿Ok? Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si alguien tiene dudas o preguntas o comentarios. ¿No? Ok, entonces nos vemos el miércoles. Como les dije, vamos a empezar con el tópico de teoría de juego y bueno, que estén bien. Chao, profe, gracias. Ok, Ya, chao, chao. profe, que te Igual.